día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando del punto 291 al punto 292. En el punto anterior nos ha faltado por explicar la parte final, esa que dice, ahora la vamos a retomar, cuando dice, la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador. Veni creator spiritus. Así le invocamos en esa famosa oración. Veni creator spiritus. Es dador de vida, fuente de todo bien. Todo lo bueno tiene su fuente en el Espíritu Santo. Y luego también del Espíritu Santo decimos que Él es creador, al igual que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A este respecto, Juan Pablo II, en aquella catequesis a la que me he referido, catequesis de marzo de 1986, hablando él de la creación como obra de la Trinidad, él dijo algunas afirmaciones, yo creo que muy interesantes, ¿no? En las que se recoge en la tradición de la Iglesia. Dice él, se puede afirmar que la revelación presenta una estructura del universo lógica, de logos, verbo, y una estructura icónica de eikon, imagen, imagen del Padre. Efectivamente, desde los tiempos de los padres de la Iglesia se ha consolidado la enseñanza según la cual la creación lleva en sí los vestigios de la Trinidad, decía Juan Pablo II, los vestigia Trinitatis. O sea, en la creación es como si estuviese de alguna manera las huellas dactilares, permitidme la expresión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y esas expresiones que he utilizado que pueden parecer así un tanto, que por una parte la estructura del universo es lógica en el sentido de que el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues ha dejado marcada su huella en la creación, y al mismo tiempo es una estructura no solo lógica del Logos, sino también, dice, icónica, porque es icono, es imagen del Dios Padre. Bueno, pues si en la creación está la huella del Padre y está la huella del Hijo, nos falta por ahora por ver dónde está la huella del Espíritu Santo. Y dice, continúa Juan Pablo II, cada una de las criaturas no solo son palabras del Verbo, como las que el Creador manifiesta a nuestra inteligencia, sino que son también dones de Dios. Cada criatura es un don del don y lleva así la impronta del Espíritu Santo, el Espíritu Creador. En la medida en que todo lo creado es un don del don, y el don es el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo son pues tan numerosos e infinitos, iba a decir, como la creación misma. Luego, porque vemos en este mundo una imagen vemos que en él tienen las huellas del Padre. Porque vemos en este mundo una lógica, la lógica del logos del verbo, de la sabiduría eterna de Dios, vemos que es imagen de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y porque vemos que en este mundo es un don, es un regalo de amor, vemos que es imagen del Espíritu Santo. Aquí están las tres huellas de la Santísima Trinidad. Lo repito. Porque vemos que este mundo es una imagen de la grandeza, es un icono de la grandeza de Dios, es imagen del Padre. Tiene la huella del Padre. Porque vemos que este mundo tiene una sabiduría, es participación de la sabiduría de Dios, vemos que tiene la huella del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo, de la palabra. Y porque vemos que este mundo es un don, un regalo, es un don, imagen del regalo del amor de Dios, tiene las huellas del Espíritu Santo.
O sea, esos vestigios de la Trinidad los vemos en estas tres, digamos, facetas a las que he hecho referencia. El mundo como icono de Dios, ahí vemos la imagen del Padre. El mundo como la palabra de Dios, como la razón de Dios, la sabiduría de Dios, ahí vemos a la imagen del Hijo. Y el mundo como regalo de amor de Dios, ahí vemos la imagen del Espíritu Santo. Bueno, pues esta es la catequesis que hizo allí Juan Pablo II, que como veis es muy profunda, pero que nos ayuda también a crecer en nuestra espiritualidad trinitaria. Y en esa espiritualidad también en la que los creyentes confesamos a Dios como creador del mundo. Y terminaba Juan Pablo II diciendo: la creación es obra de Dios uno y trino. El mundo creado en el Verbo Hijo es restituido juntamente con el Hijo al Padre por medio de ese don increado, consustancial a ambos, que es el Espíritu Santo. Bueno, aquí esta expresión a mí me sugiere que hay un misterio, eso de que todo fue creado por Él y para Él. Aquí se completa con lo siguiente, ¿no? Dice que el mundo creado es restituido. Es como si Dios hubiese dado el mundo, nos hubiese dado el mundo a nosotros, y ahora Jesucristo, hecho hombre, se lo devuelve a Dios. El mundo es un regalo de Dios al mundo, de Dios a nosotros. Y ahora nosotros en Jesucristo le devolvemos el mundo, este regalo a Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él, porque Él tiene el origen del regalo. Y ahora nosotros, teniendo a Jesucristo hecho hombre, como nosotros, le devolvemos el regalo a Dios Padre. Aquí estaría un poco el resumen de toda la catequesis de la Trinidad. El mundo ha sido un regalo de amor del Padre a nosotros en Jesucristo. Y ahora nosotros le devolvemos el regalo en Jesucristo, se lo devolvemos al Padre por el mismo amor del Espíritu Santo, que fue el amor que llevó a crear el mundo. Ahora el mismo amor nos lleva a devolvérselo a Dios Padre. Esta es la espiritualidad creacional. Entender el mundo como un regalo de Dios, que nosotros estamos llamados como a devolvérselo. Es tuyo, tú me lo distes por amor, yo te lo entrego a ti por amor. Quiero aprovechar mi vida en un acto intenso de amor y quiero vivir todo por ti y para ti. Terminaba Juan Pablo II diciendo en aquella catequesis: la creación del mundo es obra del amor. El universo, don creado, brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo, de la Santísima Trinidad. Bien, pues nosotros estamos inmersos en esa obra de la creación. Concluyo leyendo el punto 292 del Catecismo, porque como me he ido un poco por la explicación que hizo Juan Pablo II en aquella catequesis, he dejado abandonado la lectura del Catecismo, aunque tiene los mismos contenidos. Dice este punto: la acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Bueno, pues es una expresión, termina aquí el Catecismo con una cita amplia de San Irineo. Una cita de San Irineo en que quizás lo más así sugerente es la expresión que utiliza de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. O sea, el Padre crea el mundo a través de sus dos manos, que son
el Hijo y el Espíritu Santo. Dice como sus manos, que cuando se utiliza la palabra como, pues hay que tener cuidado en pretender pues después hacer una aplicación de la imagen literalista. No, la imagen, el ejemplo, la metáfora es, y no podemos pretender aplicarla de una manera totalmente literalista, ¿no? Pero sí que viene a decir, para entender cómo la obra, cómo la creación es obra común de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, utiliza esa imagen de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos de la primera persona de la Santísima Trinidad, y conjuntamente han creado los tres. Bien, es una afirmación de San Irineo, y San Irineo pues es un padre de la Iglesia muy importante, porque estamos hablando del siglo segundo en el que él fue obispo de Lyon a partir de del año 189, si no me equivoco. Él le tocó escribir pues una obra muy importante contra las herejías, Adversus Hereses, una obra escrita contra el gnosticismo del siglo segundo, y como es un santo padre que tuvo que enfrentarse a muchos errores teológicos, sus obras son muy importantes. Bueno, pues fijaros él como pues en el siglo segundo afirma que el mundo es creado conjuntamente por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la hora de explicar tal misterio de creación conjunta de las tres personas, viene a decir que son como las manos, ¿no? El Verbo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. Lo dejamos aquí, hemos explicado este apartado. La creación, obra de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.